Bueno, bienvenidos a mi canal Aprende Contabilidad conmigo. El día de hoy les traigo unos temas respecto a conceptos importantes para introducirnos al mundo de la contabilidad. Y para ello nosotros tenemos que comprender que la contabilidad es un sistema de información que sirve para la toma de decisiones, pero que esta toma de decisiones la vas a utilizar, o la vas a hacer utilizando los estados financieros para poder tomar decisiones. Es por ello que vamos a partir nosotros de los estados financieros básicos. Existen 4 estados financieros básicos según las normas de información financiera. El primero es un estado de situación financiera o balance general. El segundo es un estado de resultados. El tercero es un estado de flujo de efectivo. Y el cuarto es un estado de variaciones en el capital contable. En el primero de ellos, el balance general, se define como un estado financiero básico que nos va a presentar la situación económica y financiera de las organizaciones económicas que lo generen y que una de las principales características de este estado financiero, del balance general, es que está a una fecha determinada. Es decir, tiene un inicio, no tiene inicio, pero sí tiene un final. De tal manera que ese estado financiero viene arrastrando la historia de la empresa, viene arrastrando las situaciones que cambiaron o modificaron los saldos finales de las cuentas contables que generan el balance general. De tal manera que este estado financiero viene a ser una radiografía de la empresa, una fotografía de cómo se encuentra la empresa al día en que se emite el balance general. Hay 2 formas de presentarse. Se presentan en forma de cuenta o en forma de reporte. ¿De qué depende? Del gusto y de las necesidades de la empresa, ¿sí? El primero que les ven ustedes en pantalla es una forma de presentar de forma de cuenta, pero sin embargo, hay una estructura general para todos los estados financieros. Por ejemplo, en la parte superior está el encabezado. Este encabezado debe tener el nombre de la empresa, el señalamiento de qué estado financiero es y la fecha determinada. En esta ocasión vamos a ver que la compañía se llama Compañía Mar S.A.D.C.B., que es un estado financiero que señala que es un balance general y que la fecha al cierre de este balance general es el 31 de marzo de 2025, ¿sí? Posteriormente viene la segunda parte de la estructura, que es el cuerpo del estado financiero. Y finalmente viene el pie, que vamos a encontrar la firma y el nombre de la persona quien elabora, quien revisó y quien autorizó, ¿sí? Ahora, platiquemos acerca del cuerpo. Dentro del cuerpo, el cuerpo es lo que me va a definir si es una presentación en forma de cuenta o una presentación en forma de reporte. Si nosotros cruzáramos una línea aquí en medio, nos daría la forma de una T, y del lado izquierdo tendríamos los activos. Los activos son los recursos o propiedades o derechos que la empresa tiene. Y del otro lado tenemos el pasivo y el capital, y recordemos que el pasivo son las deudas, obligaciones que la empresa tiene, y el capital contable pues son las aportaciones o los aumentos de capital que se generan dentro de la organización por la operatividad. De tal manera que del lado izquierdo vamos a tener todos los recursos y del lado derecho vamos a tener las fuentes de esos recursos, ¿sí? Este es en forma de cuenta. A continuación les voy a mostrar un ejemplo en forma de reporte. En el balance general en forma de reporte, nosotros vamos a encontrar la misma estructura. El encabezado con los datos que ya les indiqué, el cuerpo y finalmente el pie, ¿sí? La única diferencia en el cuerpo va a ser que se hace en forma de escalerita. Aquellos que fuimos a la primaria sabemos que la escalerita, ¿no? Es primero uno, luego otro, ¿sí? Y en este caso, lo primero que se pone, el primer apartado que vamos a encontrar es el activo, el segundo apartado es el pasivo y por último, el capital. A diferencia de la forma de presentación de cuenta, no se comparte el espacio de izquierda a derecha, sino que simplemente se utiliza todo el espacio para una primera sección que es activo, luego se llena la segunda sección que va debajo del activo, va el pasivo, y debajo del pasivo pues va el capital, ¿sí? Y es así como se presenta en forma de reporte. El segundo estado financiero es un estado de resultados. Este estado financiero se define como un estado financiero que muestra el resultado de las operaciones de una entidad en un periodo determinado.
¿sí? Aquí es importante ver que a diferencia del balance general, que es a fecha determinada, el estado de resultados es a un periodo, es decir, me va a presentar el día que inició y el día en que finalizó. Aquí podemos ver un ejemplo, el estado de resultados, aquí tengo un ejemplo. Como vimos la estructura general, está el encabezado, está el cuerpo y está el pie, ¿sí? En el caso de dentro del cuerpo o del desarrollo, vamos a ver las cuentas contables que se abren por el periodo del 1 al 31 de marzo de 2025. Aquí estamos hablando ya del periodo. Inicia el 1 de marzo y finaliza el 31 de marzo. Y todas esas cuentas son los acumulables durante este periodo. El tercer estado financiero es el estado de cambios en el capital contable. Este estado financiero se define como un estado que nos muestra las variaciones que ha tenido el capital contable de una entidad por un periodo determinado. Recuerden ustedes entonces que también va a tener una fecha de inicio y una fecha de término. Este estado financiero va a reflejar la forma en que se ha modificado todos los conceptos que pueden formar el capital contable. Y aquí vemos un pequeño ejemplo. Igual que los anteriores, tengo el encabezado, el nombre de la empresa, el señalamiento de qué estado financiero es y el periodo que va a abarcar. En ese caso es del 1 al 31 de diciembre de 2010. Y aquí tenemos los conceptos que van a formar parte del estado de variaciones en el capital contable. Me habla de aumento de capital, reserva legal, remanente, utilidad del ejercicio y me va mostrando cómo se va aumentando o decreciendo algunos de los conceptos que están incluidos dentro del capital contable. El estado de flujo de efectivo. Este es el último y cuarto estado financiero básico. Es un estado financiero básico que lo que nos va a mostrar es cómo se generan los ingresos en efectivo y a transferencia bancaria, pero que es la entrada de dinero a la empresa y cómo se utiliza esa entrada de dinero de la empresa y se convierte como salidas de dinero. Es importante que nosotros recordemos también que este estado financiero me va a mostrar los excesos de dinero o me va a mostrar la necesidad de dinero, ¿sí? Hay dos formas de presentarlos, el método directo y el método indirecto. En este caso, en el método directo, yo voy a identificar sin lugar a duda cada uno de los conceptos de entrada que la empresa tiene, ya sea ordinarios o extraordinarios. Esto no va a coincidir con una cuenta contable, sino que la persona va identificando los conceptos y va registrando los conceptos para el incremento o la entrada de dinero a la empresa y va registrando las entradas y salidas de dinero de la empresa. A lo mejor se puede cuadrar con la cuenta contable de caja, de bancos, etcétera y etcétera, ¿no? En caso del segundo método indirecto, es un nombre indirecto, surge precisamente porque no toma las partidas específicas, sino que tú partes de la utilidad del ejercicio y le vas restando las partidas o los conceptos que son virtuales nada más, que no generan realmente una entrada de dinero a la empresa, y se los vas restando y les vas aumentando también las partidas que generan dinero directo o disminuyendo lo que no generan dinero directo y te va mostrando entonces el flujo del efectivo de la empresa, pero partiendo de la utilidad del ejercicio. ¿Sí? Así es como se presenta el método indirecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer para elaborar los estados financieros? Para que ustedes hagan cualquiera de esos 4 estados financieros, se requiere realizar un ciclo contable. Es el proceso para contabilizar. ¿Y cómo se da este proceso? Este proceso, como todos los procesos y los sistemas de información, tienen entradas, tiene el proceso que debe realizar donde se lleva a cabo la transformación de los datos y tiene la salida, ¿sí? En la entrada nosotros vamos a encontrar toda la documentación fuente que, como ya hemos platicado anteriormente en el video de marco legal de la contabilidad u obligatoriedad de la contabilidad, ustedes ahí identificamos hay un artículo de la ley que me indica que puede ser considerado como documentación fuente o documentación comprobatoria, ¿sí? Ahora, cuando entran las facturas de ingresos, de gastos, los estados financieros, los papeles de trabajo, etcétera,
Esos son datos dispersos que no se integran toda la contabilidad y por lo tanto son documentación fuente y están como entrada. Cuando entra esa información y los piensan ustedes a integrar, a ordenar, a darle la forma, clasificarlos, analizarlos y realizar los asientos contables y empiezas a generar el libro diario, el libro mayor, esquemas de mayor, entonces generas la balanza de comprobación antes de ajustes y la balanza de comprobación después de ajustes. Y de esto va a haber una salida. Al final de todo este proceso, lo que ustedes van a obtener son los estados financieros, que son los 4 que acabamos de platicar. Pero para elaborar estos estados financieros requieren ustedes realizar este proceso del que estamos platicando el día, en este momento. ¿Sí? Ahora, esos estados financieros que ustedes que se elaboran, para que nos sirven para la toma de decisiones, necesitamos someterlo a un proceso que se llama análisis e interpretación de estados financieros. El análisis financiero es el proceso a través del cual se examina la información contenida en los estados financieros para poder evaluar la situación económica y financiera de una entidad. Tales datos como rentabilidad, liquidez, solvencia y eficiencia operativa. Eso es lo que se desea evaluar. O sea, rentablemente la empresa es rentable, tiene dinero para hacer liquidez, tiene la solvencia para afrontar sus costos y sus gastos y si es eficiente operativamente, según García Canto, 2015. Ahora, cuando nosotros hablamos de evaluar la situación financiera, tenemos que recordar que la evaluación contable se refiere a la cuantificación monetaria de las transacciones y hechos económicos que afectan a la entidad, ¿sí? Entonces, es decir, nosotros vamos a evaluar la situación económica y para evaluar nosotros tenemos que estudiar la cuantificación monetaria de las transacciones y de los hechos económicos, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer para evaluar estados financieros? Para evaluar los estados financieros, es decir, cuantificar monetariamente la operación, puede ser desde el punto de vista del costo histórico, ¿sí? Es decir, cuantificar históricamente va a ser registrar los bienes y servicios por el monto que real nominal que se pagó en efectivo o el equivalente al momento de su adquisición. Por ejemplo, si yo adquiero un activo fijo en cantidad de 100,000 pesos, se mantienen libros por esa misma cantidad, ¿sí? También tenemos otra método, otra técnica para analizar también nosotros tenemos otra forma de poder realizar una evaluación en aspectos como que es las análisis de tendencias, otra forma, evaluación a valor realizable y otros más que tenemos, ¿no? Eso es la forma de que se evalúa. Pero también tenemos técnicas para realizar análisis e interpretación de estados financieros. En este caso tenemos los 4 más utilizados, que es el análisis vertical. El análisis vertical no es otro más que tomar el estado financiero y compararlo con una partida base. Cuando nosotros tomamos el estado resultado, usualmente todos los demás conceptos y cifras las comparamos en relación a las ventas, ¿sí? Es decir, tomas el estado financiero y entre el mismo estado financiero del mismo periodo realizas la manipulación de las cifras, los cálculos de las cifras para que tú sepas cuánto representa de las ventas en el caso del estado resultado, ¿sí? Cuando hablo del análisis horizontal, entonces ya no estoy hablando del mismo estado financiero, del mismo periodo, sino estoy hablando del mismo estado financiero, pero en diferentes periodos de tiempo. Entonces tú puedes comparar lo que vendiste el año pasado con lo que vendes este año, lo que gastaste el año pasado con lo que estás gastando este año y poder comparar. Inclusive el balance general a comparar el activo del año pasado con el activo de este año y vas haciendo la comparación del mismo estado financiero, pero en diferentes tiempos. Posterior a ello tenemos las razones financieras. Ese es otro método para analizar los estados financieros. En este caso, las razones financieras van a ser herramientas cuantitativas que utilizan fórmulas para medir aspectos específicos, ¿sí? Hay una fórmula para medir, hay fórmulas para medir la liquidez y esa fórmula se llama razón circulante o prueba ácida. Tenemos también otras para medir el endeudamiento, para medir la rentabilidad, para medir también la actividad. Y por último tenemos el análisis e interpretación de estados financieros, cuyo método es el análisis de tendencias, que aquí lo que hace es proyectar la información financiera a futuro
basándose de los comportamientos históricos y de las perspectivas de crecimiento que tenga la empresa. Es decir, aspectos como la inflación, como el tipo de cambio, se intenta prever cuando haces el análisis de tendencias. Bueno, pues hasta aquí llegamos acerca de la toma de decisiones. Es importante que nosotros comprendamos que a medida que sepamos utilizar estos métodos de análisis e interpretación de estados financieros, vamos a nosotros poder tomar decisiones, ¿sí? Les estaré mostrando próximamente aquí en el canal algún caso práctico muy sencillo para que ustedes puedan comprender cómo se toman decisiones a través de los estados financieros. Nos vemos en el próximo video.